muchísimas personas no lo saben. Bien, desde que en Lisboa se modifica el hecho de que el Banco Central Europeo pueda prestar dinero a los países, se modifica porque ya se consideraba en esa época, sobre todo por parte de Alemania y de Francia, que los países que nos llaman, como sabéis, los puercos, ¿no? Grecia, Portugal, Italia, España, Irlanda, los PIGS, pues éramos unos países que vivíamos como viva la Virgen, muy bien, no gastábamos todo, no nos importaba nada. En parte, reconozco que quizá haya oído un poco de eso. Y entonces, bueno, se prohíbe, como se ve aquí, el signo prohibido, de poder prestar dinero, que el Banco Central Europeo pueda prestar dinero a los países. Entonces se pasa por los bancos. Pero claro, aquí hay un tema que es el siguiente. Los países que forman parte del Banco del euro prestan, son los países con dinero público que prestan dinero, que dejan dinero, que aportan dinero al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo presta dinero a los bancos privados, actualmente al 0,75%. Y estos bancos compran deuda de los países que han dejado dinero al Banco Central Europeo, cuando estos países emiten su deuda, pues dependiendo de cómo esté la prima de riesgo, pues al 5, al 6, al 7%. Vamos, es algo verdaderamente impresionante. Un ejemplo donde no interviene el Banco Central Europeo, el que he dado antes. Por ejemplo, parece ser que ahora, a primeros de diciembre, va a llegar la ayuda de Europa para los bancos españoles. Esa ayuda de la que tanto se ha hablado, al principio se hablaba de 100.000 millones de euros, luego se han dicho pues serán más o menos 40.000, si el Popular, si tal el otro, a lo mejor 47, bueno, pero no, eso de 100.000 no. Y además es curioso cómo se ha presentado, porque como eran 100.000 millones y ahora son solamente 40.000, es como si España hubiese ganado el Campeonato de Europa. Los que no son 100.000, qué buenos somos. Solamente necesitamos 40.000 millones. Las personas que lo traduzcan en pesetas se darán cuenta que son cifras muy interesantes. Muchas veces el euro parece que el dinero parece menos, ¿no? Bien, pues Italia, por ejemplo, y Francia, pero Italia, que también se encuentra un poquito en la cuerda floja actualmente, va a aportar de esos 40.000 millones. Pero claro, esos 40.000 millones está previsto que se nos preste a los bancos al 3%. Pero es que Italia va a tener que emitir deuda al 5% para poder tener el dinero. La verdad que es un tinglado bastante complejo. Cuando en realidad el artículo 23 de los estatutos del Banco Central Europeo permite préstamos a los países pasando por organismos que se llaman de crédito público, como es el caso del Banco Europeo de Inversiones, como es el caso aquí en España del ICO, como es el caso en Francia de la Caisse de Dépôt y Consignación, en fin, de entidades. Esto es posible y está en los artículos, pero particularmente ahora, porque antes era el tándem Merkel-Sarkozy y ahora ya ese tándem se ha roto con François Hollande, pero bueno, Alemania es la que aporta más, Alemania es la que tiene la sartén por el mango, y no quieren aplicar ese artículo porque consideran una vez más que entonces vamos a utilizar de una forma errónea. Entonces, este sistema de hacernos pagar, digamos, además de dejar dinero al Banco Central Europeo, un diferencial cuando emitimos deuda, en Alemania, particularmente el presidente del banco alemán, considera que es buena cosa porque dice que es un castigo para que pidamos menos dinero. Pero finalmente es algo que se hace de una forma voluntaria. Somos muy gastadores. Bien, luego recordaros solamente algunas cifras. Estas cifras se mueven de vez en cuando, pero con los números que estamos dando, si se mueven 5 o 10.000 euros, 10.000 millones arriba o abajo, no tiene mayor importancia. La deuda del Estado está actualmente, se ha incrementado muchísimo en la época del señor Zapatero y un poquito también en la época del señor Rajoy, del gobierno Rajoy. Estamos en 900.000 millones de euros de deuda. Los hogares más o menos 1 billón, las empresas 1,2 y los bancos 1,3. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿De qué forma vamos a pagar esto?
es bueno que tengamos estas cifras porque, claro, cuando se habla de que España va a pedir un rescate, evidentemente no estamos hablando de un rescate ni mucho menos. Se está hablando, dependiendo de qué lugar nos encontremos, pues están hablando de 120.000, alguien habla hasta de 400.000, sobre todo en Holanda. Pero bueno, ya veremos qué cifra, si rescate hay, porque lo que se espera es que con esa cantidad inicial, pues España pueda, seguir viviendo y luego ir pagando la deuda poco a poco, durante el tiempo que se pueda. Sabiendo, evidentemente, y eso lo estamos viendo, que actualmente las emisiones de deuda que se hacen particularmente para pagar los intereses de la deuda que ya emitimos. Cuando mira uno los presupuestos actualmente, que serán seguramente aprobados, aunque tengan alguna pequeña modificación a la derecha e izquierda con respecto a las comunidades autónomas, donde empiezan a moverse y a chillar un poco, prácticamente el 50% de los presupuestos del Estado español 2013 son para pagar intereses de deuda anterior.